Hola, muy buenas a todos, aquí RD221 en un nuevo video donde les voy a explicar algunos tipos de fórmulas como les prometí en el video anterior, ya que como dije, si daban like y comentaban, iba a hacer un video hablando de las fórmulas que posteriormente pueden utilizar en matemática o en geometría. Así que vamos con el video. Comencemos con algo básico, las fórmulas de las formas geométricas, como el área del triángulo, el área del cuadrado, el área del rectángulo, el área del trapecio y el área del rombo. Lo primero que tenemos que saber para poder lograr estas fórmulas es saber los datos, o sea, cómo es el triángulo al cual queremos sacarle una fórmula. Por ejemplo, este triángulo tiene una base de 4,5, la base es esta, o sea, todo esto, y tiene una altura de 2 centímetros. La altura obviamente es el tamaño del triángulo, en este caso 2 centímetros. Y una vez que tenemos la base, o sea, los datos de la base y la altura, lo único que nos faltaría sería averiguar cuál es el área del triángulo. Una vez que tenemos los datos, tendríamos que ir buscando la fórmula. En este caso ya sabemos que la base son 4,5 centímetros y la altura son 2 centímetros. Entonces tendríamos que agarrar esos datos y la altura son 4,5. Ya va. Mucho mejor. Entonces, como decía, la base, ya va, déjenme enfocar. Entonces, como decía, la base son 4,5 centímetros y tenemos que multiplicarlo por la altura, que son 2 centímetros, para posteriormente dividirlo entre 2. 2 por 5, 10. 2 por 4, 8, más 1, 9. Entonces nos quedaría 9,0. Y como dije, tendríamos que posteriormente dividirlo entre 2. En este caso, un número multiplicado por un número multiplicado por 2 que me dé 9 o se acerque sería 4. Queda 8. Bajamos una. Aquí ponemos coma. Y bajamos el 0. Entonces un número multiplicado por 2 que me dé 10 o se acerque 2 por 5, 10. Entonces el resultado sería 4,5. El área de este triángulo son 4,5 centímetros al cuadrado. Y sí. Lo siguiente sería el área del cuadrado, que ya les voy a explicar cómo se hace. Este es probablemente la fórmula más fácil o más simple o más fácil de realizar que veremos en este video. Porque ya va. Como ya dije, toda fórmula para poder realizarse o encontrarse necesita unos datos. En este caso utilizaremos los datos de un cuadrado de 1 centímetro. Ustedes siempre tienen que recordar que un cuadrado tiene los lados siempre iguales. Por lo que si un cuadrado tiene un lado de 1 centímetro, tiene que tenerlo de 1 centímetro cada lado. En este caso, este cuadrado, este lado del cuadrado mide 1 centímetro, lo que significa que todos miden 1 centímetro.
Entonces lo que tenemos que hacer es muy pero que muy easy. Por cierto, quiero disculparme por explicar un poco mal esta última parte, es que me duele un poco la garganta y no sé hablar bien. Pues lo que tenemos que hacer para hallar esta fórmula es muy fácil. Como ya hemos visto, este cuadrado, todos sus lados miden 1 centímetro. Y lo que tenemos que hacer para hallar la fórmula es multiplicar un lado horizontal por el lado vertical. O sea, estos lados de aquí. Lo que sería muy fácil. Ahora tendríamos que encontrar el área del cuadrado, que es básicamente lo mismo, pero mucho más fácil. Como ya dije, tendríamos que multiplicar los lados del cuadrado. En este caso, 1 por 1, ya sabemos que nos da 1, lo que significa que el resultado es algo tan, pero tan simple como el área del cuadrado es igual a 1 centímetro al cuadrado. Ay, perdón, la obsesión con los cuadrados. Seguimos. Recuerden que si el cuadrado, por ejemplo, mide 2 centímetros, tendrían que ser los datos de 2 centímetros multiplicarse 2 por 2 y el resultado sería 4 centímetros al cuadrado. Si por en cambio este cuadrado midiera, no sé, 5 centímetros cada lado, serían los datos 5 centímetros, 5 por 5, el resultado 25 centímetros al cuadrado. Y así con cada figura. La siguiente fórmula sería el área del rectángulo, pero el área del rectángulo es exactamente el mismo procedimiento que el área del triángulo, o sea, se hace lo mismo. Imaginemos que este triángulo es un rectángulo, solo tendremos que medir la base y la altura del rectángulo, porque esto no es un rectángulo, es un cuadrado. Pero ya dije, pensemos que esto es un rectángulo. Entonces tendríamos que hacer el mismo procedimiento. La base del rectángulo por la altura del rectángulo sería hacer el mismo procedimiento que el área del triángulo, pero con la única diferencia y la sencilla diferencia que en vez de un triángulo, un rectángulo. Así, no es nada del otro mundo. Lo siguiente es el área del trapecio, que yo creo que es el más complicado, pero que tampoco es nada del otro mundo.